Bienvenidos a este nuevo video de Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos de las fórmulas químicas, que son expresiones gráficas que representan un compuesto o una molécula. Dentro de las fórmulas químicas podemos tener las fórmulas moleculares, que nos proporcionan la siguiente información. Nos dicen los elementos que conforman un compuesto, su símbolo químico y el número de átomos. Miremos este ejemplo. Aquí tenemos el óxido de sodio. Entonces tenemos los símbolos químicos, en este caso del sodio y del oxígeno, y tenemos un subíndice que es este número que aparece aquí, que me dice el número de átomos de ese elemento, en este caso del sodio. Y aquí en el caso del oxígeno no aparece subíndice. Cuando no aparece ningún número significa que es 1 y que solamente hay un átomo de ese elemento. Aquí tenemos las fórmulas moleculares de algunos compuestos. De la sal de cocina llamada cloruro de sodio. La fórmula molecular es NaCl. Aquí nos muestra que está conformado por sodio y por cloro, y que tiene solamente un átomo de sodio y un átomo de cloro. Para el ácido sulfúrico, la fórmula molecular es H2SO4. Esta fórmula nos dice que está conformado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Para el nitrato de plata tenemos que la fórmula es AgNO3, lo que nos indica que está formado por un átomo de plata, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Tenemos el carbonato ácido de sodio, el llamado comúnmente bicarbonato que utilizamos en nuestra casa. La fórmula química es NaHCO3. Esta fórmula nos da la siguiente información, que hay un átomo de sodio, miremoslo acá, uno solo porque no tiene subíndice, que hay un átomo de hidrógeno, este tampoco tiene subíndice, y que hay un átomo de carbono, este de acá, que tampoco tiene subíndice, y 3 átomos de oxígeno, porque aquí hay un 3 que me está indicando que de oxígeno hay 3 átomos. También podemos hablar de las fórmulas estructurales. Las fórmulas estructurales nos muestran la organización de los átomos en un compuesto o en una molécula. Aquí tenemos el gas propano, cuya fórmula condensada es C3H8. Significa que tengo 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, y que hay 8 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este compuesto de la derecha es el ácido acético, comúnmente llamado vinagre. Su fórmula condensada es C2H4O2. Significa que tengo 2 átomos de carbono, 1 y 2, 4 átomos de hidrógeno, 1, 2, 3 y 4, y 2 átomos de oxígeno, 1 y 2. Las fórmulas estructurales nos dicen los elementos que conforman un compuesto o molécula, los símbolos químicos, el número de átomos, pero además nos dan información sobre el tipo de enlaces que se dan, si son sencillos, si son dobles o si son triples. Entonces, si vemos aquí en el gas propano, nos damos cuenta que todos los enlaces que hay entre los carbonos son enlaces sencillos, y que los que hay entre el carbono y el hidrógeno también son enlaces sencillos. El ácido acético presenta enlace sencillo entre los 2 carbonos, enlace sencillo con los hidrógenos, entre el carbono y los hidrógenos, y entre el oxígeno y el hidrógeno acá, pero presenta enlace doble entre el segundo carbono y el oxígeno. También podemos hablar de las fórmulas estructurales condensadas. En el caso del gas propano es CH3, CH2, CH3. Miremoslo acá. CH3, ¿por qué? Porque tengo un carbono con 3 hidrógenos, CH2 porque tengo el segundo carbono con 2 hidrógenos, y CH3 porque tengo el tercer carbono con 3 hidrógenos. En el caso del ácido acético, CH3COOH. Tengo el primero, CH3, porque tengo el primer carbono con 3 hidrógenos. El segundo carbono es COOH. Por eso la fórmula condensada del ácido acético es CH3COOH. Podemos hablar también de una fórmula empírica, que es una fórmula mínima, es una fórmula reducida. En el caso del gas propano sería C3H8. ¿Por qué C3? 1, 2 y 3 carbonos
y 8 hidrógenos. 3 y 2, 5 y 3, 8. En el caso del ácido acético sería C2H4O2, porque tengo 2 carbonos, 1 y 2, tengo 4 hidrógenos, 3 y 1, 4, y tengo 2 oxígenos. Sin embargo, la fórmula empírica para el caso del ácido acético sería CH2O, porque aquí lo que hacemos es simplificar. Una fórmula empírica me da la siguiente información: los elementos que componen el compuesto y la relación que hay entre esos elementos. No es una fórmula real del compuesto, ya que varios compuestos o moléculas pueden tener la misma fórmula empírica. Por ejemplo, la fórmula empírica que tiene el ácido acético CH2O también la tiene la glucosa, también sería CH2O. ¿Por qué? Porque lo que me da la fórmula empírica es la relación o la proporción de cada elemento en el compuesto o molécula. Entonces, para este caso particular, la proporción es 1, 2, 1. Es decir, que por cada átomo de carbono hay 2 átomos de hidrógeno y hay 1 átomo de oxígeno. Eso se da para la fórmula de la glucosa, C6H12O6, y para la fórmula del ácido acético, C2H4O2. Entonces aquí hablamos es de proporción.